Vamos a ir a la última clase hoy, página 133. ¿Estamos ya, José? Tema de este día, unidad espiritual. Página 133, es la última página. Bueno, la última clase, perdón. Le prometo de verdad que esta clase es corta, porque aunque es una clase profunda, pero creo que parte de este material se recibió en la visión de la iglesia, cómo conectarse con una visión de una manera teórica o de una manera espiritual. Entonces, esta clase es una clase bien práctica. Unidad en el espíritu. Propósito. El propósito de este tema es enseñar a caminar en unidad con tu líder. A lo largo de los años, la iglesia ha experimentado diferentes procesos y etapas. Y dentro de esas etapas y procesos de la iglesia, la iglesia perdió muchas cosas. En su momento, Dios tuvo que empezar una reforma en la iglesia, ya que perdió su esencia. Y una de esas cosas que definieron a la iglesia primitiva fue la unidad en el espíritu. Estamos viviendo tiempos donde la iglesia a nivel mundial y a nivel congregacional está desunida, y a veces no somos los que un día fuimos. La clase de este día es principalmente enseñar la importancia de un líder, de un servidor, estar conectado espiritualmente con su autoridad. Le explico. Muchas veces hay cosas que su líder, a usted como servidor, que su líder va a querer implementar, y si usted como servidor no está conectado con su líder, entonces en parte le va a parecer un poco de locura. En parte usted no va a caminar con él como debería de caminar. Y entonces hoy vamos a aprender la importancia de estar unidos en el espíritu, y cómo usted sabe si está o no está conectado en el espíritu, sea con la visión de la iglesia o sea con la carga de su líder. Entonces, Hechos capítulo 4, versículo 32 habla un poco acerca de lo que la iglesia primitiva era. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces era de un corazón y era de una alma. Óigame el nivel de unidad que había dentro de la iglesia primitiva. Y por eso es que en la introducción añado de que en medio de todos los procesos que la iglesia pasó, así como muchas cosas se perdieron o muchas enseñanzas se perdieron, dentro de esto también la iglesia perdió esa unidad que la definía como una iglesia de Jesucristo. Entonces ahora es tan complicado muchas veces, y por eso es que dentro de lo que yo he implementado con mucha fuerza, dentro del liderazgo y aún dentro del pastorado, del equipo pastoral, es caminar en unidad en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque aquí en la iglesia habemos diferentes tipos de ministerios. Entonces imagínese que en cada ministerio hubiera división. Entonces aquí se armaría, hermano, un revolú. Pero bueno es Dios que cada uno de nosotros hemos aprendido a caminar en unidad. Por ejemplo, cuando hay un ministerio que está decorando, sin importar si usted pertenece a otro ministerio, también apoya, también siente lo mismo, también el logro de uno es el logro de otro. Entonces, gracias a Dios que de una u otra manera hemos erradicado la desunidad o la división, porque le hemos dado
le hemos dado por el cuello. Entonces, y esa es una situación en la que se tiene que trabajar de una manera intencional, por la razón de que siempre en las iglesias, de una u otra manera, siempre van a tender a haber ciertos desacuerdos entre líderes, aún entre pastores, y entonces si no se resuelven esas cosas, si se dejan pasar, entonces lo que eso provoca después es un revolú gigante, porque llegan a haber líderes en las iglesias que no se hablan entre ellos por algún desacuerdo o porque no están sintiendo lo mismo. Entonces uno jala para un lado, otro jala para otro lado. Entonces entre vosotros no será así, porque los voy a sentar a los dos y les voy a decir, what happened to you? Hey, yo no dejo pasar, principalmente cuando son líderes o son pastores y los veo así que andan medio raros. ¿Ven? Conversemos, no estoy enojado, no estoy molesto, conversemos. ¿Qué está pasando con ustedes? Por la razón de que hay detalles que si se dejan pasar, luego eso se vuelve un conflicto más grande. Entonces, seguimos. Una de las oraciones y deseos de Jesús fue que la iglesia aprendiera a caminar en unidad, principalmente espiritual, según Lucas capítulo 17, versículo 20. Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, Jesús orando, sino por los que han de creer en mi palabra, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno solo en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué es la unidad en el Espíritu? La unidad en el Espíritu está directamente relacionado con sentir una misma cosa. Como por ejemplo, carga, angustia, dolor, felicidad, pasión, compromiso, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando juntos y hay un liderazgo que no está conectado espiritualmente conmigo, yo puedo presentarles un plan de trabajo, pero entonces se quedan así como, y el pastor, yo no siento nada. Bueno, pues se sienta un poquito. Y ya vamos a hablar más adelante cómo usted sabe y cómo usted puede aprender a sentir lo mismo. Porque una de las peores cosas que puede suceder en una iglesia, y no solamente a nivel de pastor a líder o de líder a pastor, sino de miembros de equipo a un líder, es de que estén espiritualmente desunidos. Y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Aquí la palabra misericordiosos, como iglesia, tenemos que practicarlo un poquito más. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que una de las cosas que Dios mediante, antes de que termine el año, voy a enseñar por lo menos unos 2 domingos acerca del ministerio de la misericordia. Porque la misericordia tiene que ver no únicamente con decirle a la otra persona,
está bien, no hay problema, yo te perdono, sino que va mucho más allá. ¿Y qué es lo que, a dónde es que va mucho más allá? Es cuando usted entiende que cuando usted está perdonando a uno, también usted adquiere créditos para que a usted también lo perdonen. Entonces la misericordia que nosotros debemos de practicar tiene que llegar hasta tal grado que cuando usted tenga deudas pendientes, que usted tenga créditos, que en el banco de la misericordia usted tenga de dónde sacar, porque esto es así. Cuando usted practica el ministerio de la misericordia, es decir, cuando usted es una persona misericordiosa, cuando usted necesita misericordia, usted la va a encontrar. Jesús mismo dijo, cuando habló acerca del Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a que los ofenden. Entonces Jesús está enseñando y diciendo, miren, si ustedes no perdonan, ¿con qué cara ustedes van a venir donde mí a pedirle que los perdone? Entonces por eso es importante de que una de las cosas, yo no sé por qué me metí aquí, esto no está parte de la clase, pero una de las cosas en la que nosotros debemos de preocuparnos más como cristianos, aparte de vivir en santidad, es de vivir una vida de misericordia, perdonando. Porque si nosotros no perdonamos, a nosotros no nos van a perdonar tampoco. Esa es una regla que está establecida. Si usted, aquel que no lo saludó, se resintió, no lo perdona, y cuando usted cometa un pecado y usted va delante de Dios, mire, aunque usted llore a moco tendido, no lo van a perdonar. I'm sorry for you. Esa es una regla divina. Por eso es que entre más usted perdona, pero de corazón, que usted olvida la ofensa, entre más usted perdona, más crédito obtiene. Porque usted va delante del Señor y dice, Señor, perdóname porque yo fallé. Usted va a decir, tranquilo, no hay problema, porque tú tienes un corazón perdonador. Ese fue un paréntesis nada más, eso fue un tip extra, ¿entiende? Por eso no voy a cobrar. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación con la que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia claramente nos enseña la importancia de vivir, de sentir lo mismo, la unidad y la unidad. Creo que aquí cometieron un error en la escritura. Ok, la Biblia nos enseña claramente la importancia de nosotros poder vivir una vida espiritualmente conectados los unos a los otros. En Lucas capítulo 9, versículos 52 al 55, dice, podemos ver un ejemplo claro. Los apóstoles le servían a Jesús, pero no estaban espiritualmente conectados con Él. Por eso no sentían lo que Él sentía por las almas. Aquí está el ejemplo. Dice, y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en las aldeas de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no los recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, grandísima idea, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías lo hizo y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo, ¿por qué el Hijo del Hombre
no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Los discípulos ya habían andado mucho tiempo con el maestro, pero no sentían lo que el maestro sentía. Entonces estaban con él, pero no sentían lo mismo que sentía él. Entonces, por esas razones de que el liderazgo de la iglesia es tan clave que puedan estar conectados espiritualmente conmigo, porque si no, va a perder la línea. Yo voy a agarrar para San Miguel y usted va a agarrar para Chirilagua. Porque usted entonces va a estar trabajando en el mismo ministerio, pero usted va a estar sintiendo algo diferente. No va a sentir lo mismo. Si usted como servidor no se preocupa por mantener la unidad en el espíritu a su líder o a su pastor, pronto no entenderá muchas cosas, ya que es la unidad espiritual la que nos va a mantener conectados al sentir de su líder o de su pastor. Usted como servidor podrá estar almáticamente, o sea, emocionalmente o físicamente, pero eso no necesariamente significa que usted está espiritualmente ligado, como lo explica Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien toma cuerpo, quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Entonces la conexión espiritual es lo más importante dentro de una iglesia. A nivel congregacional no hay nada más importante que la unidad espiritual, porque entonces de esa manera es que usted siente lo mismo, de esa manera es lo que usted enseña de la misma manera, habla de la misma manera, le importan las cosas de la misma manera. Por ejemplo, en medio de todo lo que nosotros estamos desarrollando, una de las cosas que usted va a lograr experimentar, si usted está conectado espiritualmente, es el gozo que yo siento cuando hay una iglesia que se está construyendo, como en este caso la iglesia de Galván en República Dominicana. Si usted no está conectado, usted va a decir, qué bonito, gloria a Dios. Entonces usted está almáticamente conectado, pero espiritualmente no está conectado. Entonces lo más importante es estar conectados espiritualmente. ¿Cómo usted mantiene esa conexión? Ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, nos da una muy buena clara idea de lo que representa estar conectados en el Espíritu. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, ya juzgué al que tal cosa ha hecho. Este texto es un poquito más profundo, pero lo vamos a dar simple. Lo que la palabra de Dios nos enseña en estos versos es la profundidad que tiene la unidad en el espíritu. Dice, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu. Cuando usted entiende lo que el apóstol Pablo está diciendo, es decir, no necesariamente una persona tiene que estar en el lugar para estar conectado con lo que está sucediendo en ese lugar. Y una de las cosas que a mí me sucede normalmente es que cuando hay una actividad en una de las iglesias, donde quiera que estén, cuando me mandan fotos, cuando yo veo videos,
aunque yo no estoy ahí, pero espiritualmente yo puedo sentir lo que sentiría estando allí. Una de las cosas que sucede también es en viceversa. Cuando yo viajo, cuando yo no estoy aquí, entonces cuando usted está conectado en el espíritu, o yo estoy conectado, vamos a poner el ejemplo mío, cuando yo no estoy aquí, pero yo veo los videos, el en vivo, es como que yo estuviera aquí, porque hay una parte espiritual que lo mantiene conectado a ese lugar, a esas personas, a esa congregación. Entonces, de igual manera, cuando personas van a hacer misiones, por ejemplo, yo les comenté algo que sucedió con un amigo mío, él se llama Saúl Flores, el pastor Saúl, ustedes lo conocieron. Y estuve hablando con él ayudó a los muchachos cuando fueron a hacer los eventos de los niños, y él me dice algo: Jairo, me impactó bastante, demasiado me impactó, que el ver a la gente que vino a hacer este evento, el verlos, es como verte a ti haciéndolo, con la misma esmero, con la misma intención, con la misma pasión. Entonces era como verte a ti en ellos. Entonces eso, la unidad en el espíritu es notoria, porque estamos conectados. Entonces, en medio de todo esto es como usted haría las cosas como yo las haría, o yo haría las cosas como usted las haría. Entonces, si de repente en un día me toca dar las clases de niño a mí, si yo estoy conectado yo voy a hacer todo lo posible, o la unidad en el espíritu me va a arrastrar a mí a tratar la gente como entonces los líderes lo tratarían. Y ahí es cuando está la dinámica, la conexión espiritual entre los líderes. Porque si un líder está conectado, entonces le va a importar la gente como a mí me importaría. En el caso y el ejemplo que Jesús está dando, a Jesús le importaban las almas. Pero vinieron estos discípulos que aunque estaban con él, pero no estaban conectados en el espíritu, no sentían lo que él sentía. Por eso es que después es que tiene que venir el Espíritu Santo para entonces poder hacerles sentir lo que Cristo sentía por las almas. Y por esa razón es que después no les importó dar la vida por el Evangelio. Pero es porque ya no es que solamente estaban de una manera almática, sino que estaban conectados en el Espíritu y podían sentir el amor por las almas. Entonces, página 135. ¿Por qué la unidad en el Espíritu es tan importante? Hay 5 puntos aquí. Primero, porque en el ámbito natural nunca nos pondríamos de acuerdo, porque todos somos diferentes, pero podemos pensar y sentir lo mismo en el Espíritu. Entonces, si nosotros tratáramos de ponernos de acuerdo, todos aquí en algo, naturalmente, olvídese. Si nos ponemos aquí, bueno hermano, vamos a pintar la iglesia y escojamos el color. Uno escogería uno, otro escogería otro, bueno, y al final después de 3 horas escojamos lo más importante, bueno, 3, uno dirían otros dirían esto, y al final un revolú. Entonces, en el ámbito natural, nosotros no nos pondríamos de acuerdo. Como líderes, de líderes a pastor, hay cosas en que en lo natural nunca nos pondríamos de acuerdo. Con el equipo de trabajo nunca se pondría de acuerdo en el ámbito natural. Por eso es que la conexión espiritual es importante. Segundo punto, porque cuando estás conectado en el espíritu, le prestará más atención a las cosas espirituales que a las cosas físicas o almáticas. Alguien que está conectado en el espíritu no se enfoca tanto en las cosas almáticas o naturales. Si digamos el pastor, es que el pastor no me saludó hoy, el pastor no me halagó por lo que hice, o el pastor no me dijo nada, entonces usted no está conectado. Cuando usted está conectado en el espíritu, aunque yo no le diga, usted sabe que usted hizo un buen trabajo y que yo estoy orgulloso de lo que hizo. Entonces a veces a nosotros se nos va el pájaro, hermano. Principalmente usted ya me conoce a mí,
qué bueno que me conoce. Esa es conexión en el Espíritu. Tercer punto. Porque las cosas más importantes en el trabajo del Señor se han de discernir espiritualmente, según 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Entonces mire qué es lo que sucede. Cuando usted es una persona que usted anda en la chuleta o anda descuidado, no ha orado mucho, no se ha sometido mucho, y entonces si yo le presento a usted un plan, si yo le presento a usted una dirección y usted está desconectado, entonces usted va a decir, no, yo no estoy de acuerdo, no, esto no es así. Por eso es que muchas veces han habido ocasiones que es necesario mandar a la gente a orar. Vaya, ore y después hablamos. Porque por eso es que Dios deja establecido un orden. La dirección aquí la recibo yo. La visión la recibo, yo soy responsable de eso. Quisiera darle yo a usted esa responsabilidad. A ver cómo le va. Porque es mucha responsabilidad. Y entonces yo no estoy para perder el tiempo en venir y decirle, bueno, saben que hoy como que amanecí sintiendo a mí así. Amanecí hoy con esta idea. No es así. Las cosas tienen que bajar de arriba, del cielo. Y entonces cuando yo me voy a parar frente a al liderazgo, frente a la junta, yo digo, esto es lo que sentí de parte de Dios. Entonces a veces en el momento no se entiende el revolú, pero entonces ya después se entiende el revolú. Porque hay cosas que a nivel eclesiástico no se van a entender de un solo, no se van a percibir de un solo. Y eso es importante entenderlo. Como por ejemplo, cuando nosotros nos íbamos a desligar, yo mandé el correo, nos mandaron a una reunión donde yo creo que nadie quería ir a esa reunión. Y entonces trataron de convencernos, ¿verdad? Ellos haciendo su trabajo, ¿verdad? Refutando los argumentos que nosotros teníamos del por qué nos queríamos desligar de las asambleas de Dios. Entonces, de una u otra manera, pues, hubieron cosas que tuvimos que pensar y decir, bueno, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Entonces, lo que hicimos con los ancianos fue de que tomamos un tiempo de oración y dijimos, vamos a orar y el próximo domingo entonces tomamos una decisión definitiva. Y entonces yo estuve orando, o creo que fueron algunos días, no me recuerdo si fueron algunos días que tomamos para orar, y entonces yo estaba rodeado en la oficina y Dios me dijo, Dios me trajo a la memoria un texto, que no me recuerdo si lo recité a sí mismo como Él me lo dio, pero la idea se entendió. Dile al pueblo que avance, que yo le daré descanso. Entonces yo recibí esa dirección y yo le digo, bueno, ancianos, ¿qué sintieron ustedes? Y bueno, esto fue lo que yo sentí de parte de Dios, que íbamos a tener descanso. Y hasta ahora hemos tenido descanso. Pero por eso es importante de que si uno no está seguro de lo que va a opinar, de lo que va a decir, de lo que va a decidir en una reunión, es mejor, si un líder tiene un montón de chuletudos en su equipo, el líder va a venir a decir, este es el plan, equipo. Y va a entrar entusiasmado porque él está fresquecito como pan salido del horno. Lo recibió en su corazón y dice, esta es la dirección que Dios me dio. Ya se la comuniqué al pastor y el pastor dice que está bien. Y ahí es donde está la otra parte, donde si su tío no está conectado, viene un líder y aunque el líder reciba una dirección de parte de Dios, y yo no estoy conectado en el espíritu con él, yo le voy a decir, usted está medio raro, hermano, pero aquí el que no está entendiendo soy yo, porque hay algo que él ya discernió en el espíritu y yo todavía me hace falta discernirlo. Por eso es que a veces a los líderes yo les digo, dame un par de días, yo voy a orar para ver qué sentimos. Porque eso es importante, sentir. Entonces, cuando no hay peor cosa que un líder tenga miembros de su equipo que no están sintiendo lo mismo. Entonces, usted al final va a entonces terminar siendo carga, porque aunque usted esté, no va a estar haciendo las cosas de la misma manera que lo haría su líder.
Seguimos. 4. Porque para un líder o un pastor se le hará difícil trabajar con gente que únicamente esté conectado en, a él almáticamente. Hay gente, y eso está bien, no me tome a mal, ¿verdad? Cada quien procede al nivel que puede. Entonces, pero hay gente que está conectada a uno de una manera almática, pero no espiritual. Hay gente en la iglesia que está conectada con la iglesia de una manera almática, pero no espiritual. ¿Y cómo usted sabe eso? Cuando aparece el problema más sencillo del mundo y se quiere ir. Estaba almáticamente. Entonces aún puede decir, qué bonito la iglesia, qué bonito el culto, qué bonito el servicio, qué bonito toca la guitarra el líder, qué bonito canta el líder, qué bonito el pastor, qué bonito predica, gloria a Dios, aleluyita. Y puede expresar toda esa dulzura, pero eso es almáticamente. Pero cuando es una persona que está conectada con la iglesia y con la visión espiritualmente, cuando está ausente lo que a ella le gusta o lo que a él le gusta, de todas maneras dice, espera, no, es que yo estoy conectado con la visión. Esas son niñerías, esas son detallitos pequeños. Y no lo mueve cualquier cosa. Pero cuando está conectado almáticamente, entonces se arruinó el asunto. Pero cuando usted entiende la conexión espiritual, no lo mueve cualquier cosa. Cuando es almático, pues, cuando las áreas almáticas se dejan de alimentar, entonces ahí es donde dijo, no, aquí ya no me quieren ya. No es que no se le quiera, es que usted tiene que entender que las porciones almáticas son temporales, pero las espirituales son las que prevalecen. Entonces, no, el pastor ya no me saludó, aquí no hay amor, mejor me voy. Almáticamente. Y en parte sé que hay ciertas áreas que no deberían de faltar, pero a veces no es porque uno no quiere, a veces es porque uno no puede. Y a los ancianos que están aquí, recuérdenme una vez más el punto de la estrategia para yo irme atrás después del culto y ir a saludar a la gente que se va y que no baja, porque estamos pendientes ahí con eso. Quinto punto. ¿Por qué? Porque la unidad en el espíritu, porque es la unidad en el espíritu lo que hará efectivo, lo hará el efectivo en el desarrollo de su tarea asignada por su líder o por su pastor. Eso lo va a hacer efectivo a usted. No hay otra cosa que lo vaya a hacer a usted más efectivo que estar conectado. Si usted no está conectado, yo le voy a poder decir al líder, mire líder, necesito que usted me ayude a hacer esto, esto y esto y esto. Sí, pastor, si está conectado en el espíritu, lo va a hacer con sentimiento. Espérame, yo conozco bien al pastor y yo creo que el pastor no lo haría así. Creo que el pastor lo haría así, así, así. Pero alguien que está conectado almáticamente es así, sí, y como caiga. Entonces cuando hay una conexión en el espíritu, aunque usted no me haya visto a mí hacerlo, cuando usted está frente a su tarea, usted dice, usted siente, yo siento que el pastor no lo haría así. Yo siento que el pastor no trataría a la gente así. Yo siento que el pastor lo haría de esta manera, porque hay una conexión espiritual que ahora lo hace a usted actuar, hablar y comportarse. ¿Cómo puedo conectarme en el espíritu? ¿Cómo?
Hay unos puntos importantes aquí. Primero, teniendo una relación con Dios. Lo más importante para que una persona pueda tener esa conexión espiritual con su líder o pastor o autoridad espiritual es la relación con Dios, ya que es Dios mismo quien pondrá el querer como el hacer su voluntad, el querer como el hacer, su voluntad y la voluntad. Su voluntad y la voluntad de Dios es la que tenemos, es que estemos unidos y sintamos lo mismo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por eso es que yo le decía a ustedes que si hay una persona que no está conectada espiritualmente, entonces va a ser una persona que le va a ser muy, pero muy difícil entender lo que el pastor quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Entonces, la voluntad de Dios, usted la va a poder entender conectado con Dios. Por eso es que, mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, para que nos vayamos conociendo. Cuando yo he recibido algo de Dios y no me están entendiendo, yo los mando a orar. ¿Y para qué me voy a complicar? Una, porque en lo natural no me lo va a entender de todas maneras. Entonces, si Dios me está dando la dirección a mí, entonces Dios mismo le puede dar el mismo sentir a esa persona, siempre y cuando la persona esté abierta a recibir esa dirección de Dios. Entonces, por eso es que es sumamente importante este tema de la conexión en el Espíritu. Segundo punto, ¿cómo puedo conectarme en el Espíritu? Tener humildad, entender que Dios estableció un orden y puso hombres y mujeres para liderar y recibir los diseños del cielo según su voluntad. Es necesario tener humildad para recibir órdenes, instrucciones, y para llevarlas a cabo. Entonces, si nos ponemos sensitive, si nos ponemos sensibles, vamos a poner un ejemplo que normalmente, mire, le voy a decir uno de los ministerios que a mí más me aguanta aquí en la iglesia. ¿Podemos hablar de eso? ¿Puedo abrirle mi corazón? Uno de los ministerios que a mí más me aguanta aquí son los adoradores. ¿Qué es lo que sucede? Y aquí es donde viene la parte fundamental de estar conectados en el Espíritu. Porque yo les he enseñado a ellos, a veces Dios me cambia la dinámica. ¿Qué quiere que yo haga? Y entonces a veces por eso es que usted ve que a cada rato está cambiando, pero ese es el mover de Dios, así Dios. Ahorita tocamos esta canción, después tocamos esta otra canción, y a veces cuando están desconectados, un día, hermano, mire, le voy a comentar. Ellos no están aquí hoy, no vinieron, pero yo voy a abrirle mi corazón. Estaban tan desconectados que yo tuve que decirle, espérense aquí, tranquilos, conéctense o se porque, y eso suele suceder, y no necesariamente a veces es que estén chuletudos, a veces es que de repente ese día estuvieron cargados o están tocando aquí y tienen la mente en otro lado, o el de la batería está así pensando en la novia y después un problema, ¿verdad? Entonces de repente el del piano está pensando que va a salir a cenar esa noche o si el profundo lo van a dar caro o no lo Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno está conectado con Dios y entonces uno se encuentra con un grupo que está desconectado, uno tiene que hacer algo. Por eso es que la oración de media hora antes del culto, eso es lo que lo va a conectar a usted con lo que Dios va a hacer ese día.
Si no, usted va a andar así como desconectado. ¿Qué dijo, pastor? Entonces, un día me pasó eso. Fue hace mucho tiempo ya porque hemos aprendido mucho ya. Pero sí, yo sentía que Dios quería hacer algo, pero y el baterista desconectado, fuera de tiempo, el piano no sé si le faltaba una nota, una tecla, el bajo creo que andaba medio despistado ese día. Y entonces yo me di la vuelta y le dije, muchachos, conéctense. Y entonces ahí empezó la cosa. Por eso es que es importante, porque si no estamos conectados, a mí me ha tocado ministrar en diferentes iglesias, en diferentes países. Y yo he experimentado lo que es que un grupo de adoración esté desconectado de uno. Lo he experimentado. Qué difícil es. Qué duro es. En Nicaragua, cuando fui a Nicaragua, el grupo pero es que habían orado, habían intercedido, habían orado antes de ese congreso, estaban sensibles. Sí, así se dice, ¿verdad? Y entonces desde que uno siente, hermanos, uno siente, porque es espiritual. Y cuando ellos estaban dirigiendo la adoración, yo dije, aquí lo que se va a desatar es una bomba, porque esta gente está conectada. Aún las canciones iban conectadas con el taller. Y un revolú ahí, hermano, que volaban sillas por allá, así. No, tampoco así. Pero estaban conectados. Normalmente a nosotros nos ha acostumbrado a hacer lo de las señales. Nos hemos ido acostumbrando. Ellos la agarraron de una. Le digo, esta señal usamos allá, esta señal, los músicos allá saben, esta señal, la otra señal, y conectadísimo. Entonces, eso es importante. No nos conocíamos, ni el nombre les conocía, ellos tampoco me conocían, pero ahí es donde está la importancia de la conexión en el Espíritu. No habíamos hablado, no nos habíamos comunicado, no les había dicho yo instrucciones, por lo menos dentro de lo que era la primera sesión, y conectados. Entonces, cuando estamos conectados, vamos a sentir lo mismo. Cuando yo estoy ministrando y el líder de adoración o uno de los líderes de adoración está ministrando, está sintiendo lo que está fluyendo. Y esa es una parte importante dentro de lo que es la conexión espiritual. Seguimos. Entonces, el punto que acabamos de tener, es necesario tener humildad para recibir órdenes, instrucciones, para llevarlas a cabo. Entonces, porque hay cosas el problema en cuanto a la unidad en el Espíritu, es que muchas veces, o la mayoría de veces, la instrucción no va a llegar a usted en forma de revelación, sino va a llegar en forma de comunicación. Ese punto no está aquí, pero lo vamos a añadir después. Muchas veces la instrucción no va a llegar a usted en forma de revelación. Pero, pastor, que Dios me lo revele a mí, no, a veces va a ser en forma de instrucción. Hermano, esta es la dirección. Para allá es donde vamos. Esa canción no, tóquenme esta canción. Pero, pastor, que yo no lo he sentido todavía, que Dios me lo revele ahora. Obedezcanme. Siguiente. Estamos en ¿cómo puedo conectarme espiritualmente? Dice, tener un espíritu enseñable, entender que hay cosas que nuestros líderes ya las conocen y han adquirido experiencia. Por más buena que parezca una idea, hay un líder puesto por Dios del que tenemos que aprender. Entonces, a veces, el líder ya recibió la instrucción. El líder es responsable, mire. Por eso es que aquí dentro de la unidad en el Espíritu es importante que el líder también esté conectado. Porque imagínese si el servidor o el miembro de equipo está más conectado con Dios que él, entonces él va a decir, bueno, a mí me parece que vamos a hacer esto.
Pero el servidor está sensible a Dios y está esperando que el líder aparezca con lo que él ya sintió. Y entonces si el líder está desconectado, entonces va a tener que ponerle como un alto y decir, espérame, será, aquí hay dos cosas. O él está desconectado o yo estoy desconectado. Cualquiera de las dos. Seguimos. Ser partícipe de la intercesión. Ir a interceder provoca en el servidor y congregación que su entendimiento y espíritu sea sensible para poder entender. La intercesión es clave. Alguien que no viene a interceder va a ser alguien que va a estar así como medio desconectado. O sea, la intercesión crea un ámbito espiritual donde de repente ese día martes usted le cayó, como decimos en Honduras, le cayó el 20 y dice, yo entiendo lo que el pastor está diciendo, ahora yo entiendo lo que el pastor me dijo. Pero es necesario, si usted ve cómo puedo conectarme en el espíritu, si usted ve que prácticamente los 4 puntos que hay están relacionados con algo espiritual. Tener una relación con Dios, aprender a recibir instrucciones, estar conectados con la intercesión. Entonces, mientras usted no esté conectado en el espíritu, hay cosas que a usted se le van a hacer un poco difíciles de entender. Seguimos, casi estamos terminando, le dije que iba a ser corto. ¿Cómo sé que estoy unido en el espíritu? Aquí viene la evaluación para usted. No solamente a nivel pastoral, sino también a nivel eclesiástico. Primero, cuando representas a tu líder, pastor o autoridad espiritual con el mismo espíritu que él lo haría. Eso es práctico, sencillo. Si usted ve entrando a alguien allá, entonces cuando usted está conectado en el espíritu, yo no estoy, ese día ando de viaje o esa semana ando de viaje, usted, espérame, déjame recibirlo porque como el pastor lo recibiría. Pero cuando usted está desconectado, ¿quién será ese? Lo veo medio raro. Espérate, no. ¿Será un brujo? ¿Será un chamán? No importa que sea un brujo, chamán, bienvenido, Dios lo bendiga, pase adelante. ¿En qué podemos ayudarle? ¿A cuántos demonios podemos echarle fuera hoy? Entonces usted lo hace con la misma intención, con el mismo espíritu que lo haría su pastor. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 17. ¿Acaso os he enseñado o acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os enseñó acaso Tito? ¿No os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Entonces el apóstol Pablo está refutando algo que los corintios estaban diciendo. Hey, mira, mejor en vez de enviar, ven tú, queremos verte a ti, almático. No, yo quiero que ore el pastor por mí. Pero si yo envié al líder a que orara por usted, entonces yo le diría a usted, ¿acaso lo engañé? ¿Qué no procedió él ahora? Si está conectado, Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Está diciendo, espérame, yo no los engañé a ustedes. Yo ya envié a Tito. Y él procedió de la misma manera, con el mismo espíritu. Entonces, pero a veces los líderes pues andan un espíritu medio raro. Por eso es que Jesucristo en el ejemplo anterior le dice, ¿y ustedes de qué espíritu sois? O sea, hay cosas que uno dice, pero ¿qué onda? ¿Qué le pasó? ¿Durmió mal? ¿Anda desvelado? Porque no proceden de la misma manera. Seguimos. Ya casi estoy terminando. ¿Cómo sé que estoy conectado en el espíritu? 2. Cuando usted entiende la diferencia entre estar por la obra o estar
con la obra. Lucas capítulo 9, versículos 49 al 50. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a unos que echan fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no siguen con. Diga conmigo, con. ¿Por qué se los prohibieron? Porque no estaban con ellos. Entonces, y se los prohibimos porque no estaban con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, diga conmigo, por nosotros es. Cuando usted está conectado en el espíritu, espiritualmente con su líder, pastor, autoridad espiritual, no estará con él, sino estará por él. Aquí lo ilustramos un poquito más. ¿Por nosotros o con nosotros? Jesús enseñó algo muy importante en este pasaje, y es que como servidores, líderes, pastores, puedes estar trabajando por el ministerio, pero no con el ministerio. Había muchos discípulos que no estaban con Jesús, pero sí estaban por la misma causa. Y lo que provoca la unidad en el espíritu es que tienes bien definido de que estás con la visión y no únicamente por la visión. Esa es la gran diferencia. Pastor, yo estoy aquí por la obra. Qué bueno que está por la obra. No, yo estoy aquí por la iglesia. Qué bueno que está por la iglesia. No, yo estoy aquí por amor de Dios. Pues qué bueno, tenga más amor. Pero la diferencia, pastor, yo estoy con la visión. Yo estoy conectado con usted. Yo estoy conectado con el trabajo. Eso cambia mucho la dinámica. Entonces, Jesús entendió que a las dos cosas se le sacan provecho. O sea, esta gente aunque no estaba con Jesús, pero estaban obrando en la misma dirección. Estaban echando fuera demonios en su nombre, estaban trabajando. Entonces, nosotros podemos encontrarnos diferentes iglesias que ellos, aunque no están trabajando con nosotros o con la misma visión, pero están trabajando por la visión. Están en el mismo asunto, están ganando almas, están rescatando almas. Entonces, no necesariamente todas las iglesias tienen que parecerse a nosotros, o usted menospreciar una iglesia que porque no hace lo que nosotros hacemos, decirle no, es que ustedes deberían de hacerlo así. No necesariamente es así. Conclusión: cada líder y pastor necesita a la gente que tiene a su cargo conectada espiritualmente con él. Eso facilita las cosas, acelera las cosas, y el ministerio es más productivo. El ministerio es más. ¿Por qué razón? Porque hay cosas que uno puede hacer cuando hay gente conectada con uno que no las podría hacer si no están conectadas con uno. Entonces yo tengo ejemplos que darle, tendría muchos ejemplos. Por ejemplo, sin mencionar nombres, le voy a mencionar un ejemplo. Hasta ahorita, gracias a Dios, no me vea así, hermano Julio, ya hablamos de eso. Hasta ahorita los ancianos no me han preguntado, no sé si están pensando preguntarme, pero, ¿verdad? No lo sé. No me han preguntado por qué yo tengo que viajar tanto. A un pastor, su junta lo reunió para decirle por qué estaba viajando tanto. Y era para el mismo ministerio. No, de verdad. Esta misma semana, yo estoy hablando con un pastor. Y me dijo: ¿sabe que usted que mi junta me reunió para esto? Que por qué yo viajaba tanto. Yo le dije: voy a ponerme chiva yo ahora.
trabajando para el mismo ministerio, pero por eso es que esta conclusión resume todo lo que le estoy diciendo. Cuando nosotros estamos conectados en el Espíritu, nosotros podemos hacer diversidad de cosas. Aunque yo no esté presente y estamos conectados con lo mismo. Si yo tengo que viajar, usted entiende y siente en el Espíritu, es como que usted esté viajando. Como que si a mí me gustara viajar. Ya sé, eso ya sé, aparte ya se lo expliqué anteriormente. ¿No le gusta, pastor? No, de verdad. No le creo, pastor. Usted está chuletudo y mintiendo. No, de verdad, delante de Dios se lo digo. A mí no me gusta viajar. Y cuando le digo no me gusta viajar, no me gusta el viaje y no me gusta salir. Por mí fuera yo me quedara aquí. En algún momento va a tener que suceder algo. Dios levante en el ministerio del Shaddai, levante embajadores del ministerio. Que yo diga, bueno, hermano, mire, usted va a ir a visitar la iglesia de Tegucigalpa, la iglesia de Choluteca, va a hacer esto y esto. Bye, mijo. See you later. Sencillo. Pero ¿de dónde? Si hasta Luisiana les cuesta ir. Ay. Pero si ni el gas para New Jersey quieren poner. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Hermano, no se preocupe que aquí con la tarjeta de la iglesia le vamos a echar gas al carro. ¿Y los toles, pastor? ¿Cómo uno los va a enviar como embajadores? No, pero la iglesia pagaría el boleto, ¿verdad, pastor? No siempre. A veces lo pago yo. Y si no le ajusta el dinero que se le comisione, ahí vea usted cómo resuelve. Entonces, la conclusión dice, cada líder y pastor necesita a la gente que tiene a su cargo conectada espiritualmente con él. Eso facilita las cosas, acelera las cosas y el ministerio es más productivo. Pero cuando los líderes están conectados, pastor, no se preocupe, nosotros nos encargamos. Cuando el equipo pastoral está conectado, pastor, no se preocupe, echamos para adelante mientras usted está allá, etcétera, etcétera, etcétera. No, cuando una iglesia está conectada en el Espíritu, no depende del pastor. No depende, no. Es que el pastor no está, yo quiero que él ore por mí. Eso es diabólico, hermano. No me hable así, pastor. Sí, porque eso es una dependencia, eso es idolatría y casi brujería. ¡Ay! No me malentienda. Es importante que usted busque la dirección de su pastor, la bendición de su... Sí, pero a veces no va a llegar, pastor. Le invito al baby shower de mi hijo, por favor, puede venir. Un día alguien me dijo eso a mí, se me armó un problema, hermano. Porque en ese entonces yo estaba bregando con un matrimonio, que gracias a Dios hubieron frutos de esas reuniones. Y la cosa estaba crítica. Y entonces en esa semana ella cae en el hospital. Y yo aquí reunido tratando de salir temprano para ver si la iba a ver. Era el tiempo de la pandemia, complicado entrar a los hospitales y un revolú. Y entonces yo no alcancé, porque estaba bregando con un matrimonio que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Y decía, bueno, no voy a alcanzar a ir para aquí. Me toca priorizar. Y yo me recuerdo que en ese entonces estaba el pastor Emilio aquí y él fue. Yo descansé y dije, bueno, el pastor Emilio fue, mi pastor, voy para allá a visitarlo, excelente. Entonces yo brego por aquí, yo voy a seguir bregando por aquí. Cuando salió del hospital, hermano,
vino a hablar conmigo y me dice, quiero hablar con usted. Y lo sí, yo también quiero hablar con usted, ¿cómo está? No, yo estoy mal, ¿y usted? No, pues ahora mal, porque como me está hablando así. Y me dice, usted no tiene amor. Y yo le dije, ¿cómo así? Sí, usted no tiene amor, pero ¿por qué me está diciendo? Y usted no me fue a ver al hospital. Mi problema no era problema sencillo. Y entonces yo me quedé, a mi hermano, a mí me dio vuelta la cabeza así como, dije, porque uno tiene que a veces considerar y decir, bueno, ¿será que yo hice mal? Entonces, pero después yo caí en cuenta y dije, espérame, ¿qué era, cuál era la prioridad aquí? ¿Esto o esto? ¿Cuál tenía más prioridad? Esto. A ella la fue a ver un pastor de la iglesia. Entonces me dijo, usted no tiene amor, pero no me fue a ver. Yo no entré en detalle, yo solamente le dije a ella, ¿tú sabes lo que yo estuve haciendo esos días que yo no pude irte a ver al hospital? Y me dice, no, pero es que eso no importa. Yo soy su oveja. Yo le dije, bueno, no importa, ok, está bien. Me cerré la boca y dije, discúlpame porque no fui a verte al hospital, discúlpame porque no te dediqué tiempo, y ahí se acabó. Al final, yo perdí, ella ganó. Por lo menos esa fue la idea que ella se llevó. Porque es que a veces, hermano, imagínense, a todos ustedes les pasa algo. Yo voy a tener que pensar, bueno, aquí, ¿cuál atiendo primero? ¿Me le cortas esa parte del video otra vez? Entonces uno tiene que priorizar qué es lo que uno va a hacer, qué es lo que uno no va a hacer. Entonces, cuando usted está conectado en el Espíritu, yo no le estoy diciendo a usted, hermano, no espere una oración mía, no espere que lo visite, no espere que no vaya al baby shower o al cumpleaños, pero si no puedo, mire hermano, si fuera por mí, usted no me sacaría de su casa, los visitaría a todos, nomás me tenía el café y estamos bien. ¿Cuántas veces yo me he quedado, mire, ustedes no lo saben, de verdad se los digo, delante de Dios? ¿Cuántas veces yo he planeado y dice, hoy, después que salga el trabajo, voy a llamar a X hermano y le voy a decir que lo voy a ir a visitar? ¿Y sabe qué? Surgió una cosa, ya no pude. Y me he quedado así. No porque no quiero, porque no puedo. Entonces, cuando usted entiende la dimensión de la responsabilidad que como ministerio tenemos, usted tiene que entender que aquí el que más está trabajando para que las cosas funcionen bien soy yo. Porque no solamente me toca de repente atender a un miembro de la iglesia, a veces tengo reunión con uno de los pastores, entonces como yo siempre se lo decía a usted, concluyendo la parte de la unidad en el Espíritu, como yo se lo decía a usted el otro día, qué bonito es decir, bueno, tenemos iglesias en Honduras, qué bonitas están, tenemos la iglesia de Luisiana, usted la ve hoy, hay frutos, allá bautizaron, la iglesia de New Jersey usted ve cómo está, pero en medio de todo eso se tiene que sudar. Y entonces usted no me puede poner sensible si el pastor no me ha visitado y yo estoy allá bregando con esto, bregando con lo otro y haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿es bonito? Sí, es bonito. Porque si usted está conectado en el Espíritu, usted va a sentir el gozo de las iglesias. Pero por otro lado, usted póngase a pensar, espérame, esto no sucede así por suceder, no, las cosas no suceden por suceder. Hay un precio que se está pagando por eso. Y principalmente ese precio lo estoy pagando yo. Luego los pastores, porque esos son los que tienen que, si no estoy yo los llamo, le digo, pastor, ayúdeme con esto, pastor, ayúdeme con esto, pastor, ayúdeme con esto. Y luego el liderazgo también paga un precio, porque no me estoy reuniendo con ellos, porque no les estoy dedicando. Entonces, al final todos venimos a pagar un precio, pero cuando hay una iglesia que ha entendido la visión de Dios, cuando hay una iglesia que ha entendido la responsabilidad que tenemos y está conectada en el Espíritu, lo va a entender. Todo tiene un precio. Entonces, y con esto no le quiero decir a usted que yo no lo puedo atender.
usted tiene que sacarse algo de la cabeza. Se lo voy a decir de esta manera para no herir sus sentimientos. Usted tiene que sacarse algo de la cabeza que normalmente usted puede pensar y decir, no, yo tengo una necesidad, pero no voy a llamar al pastor porque él debe estar ocupado. Sáquese eso. Que esté ocupado, sí, pero hay prioridades. Entonces, ¿cómo yo voy a, si usted tiene una necesidad, cómo yo le voy a decir? Mire, hermano, es que lo que pasa es que ahorita tengo una reunión, no lo puedo atender. No, si es una emergencia, algo que usted necesita, yo hago el espacio. La reunión con el pastor puede esperar el otro día, o puedo mover esto. Pero entonces no me venga usted con que usted se estaba muriendo y usted me dijo, pastor, es que no lo llamé porque usted pasa ocupado. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Mire, gracias a Dios que de vez en cuando el jefe Ángel Enríquez me deja textear o me deja hacer una llamada, ¿verdad? Él ya sabe, está conectado. Cuando me ve en el teléfono, sabe, estoy atendiendo. Usted me manda un pastor, ¿puede usted por favor atenderme 10 minutos, 15 minutos, lo que sea? A nadie. Y al que le ha pasado eso, párese ahora sin vergüenza y dígamelo, confiésemelo. A nadie de aquí le he negado una reunión. Cualquier persona, pastor, fíjese que yo quisiera que usted me regale una reunión. Sacamos tiempo y lo hacemos. ¿Dónde? ¿Cuándo? Siempre hay piezas que se pueden mover para el beneficio de la necesidad. Se puede, claro que se puede. Entonces no venga usted con esa excusa, el pastor está muy ocupado. Ay, a estar pensando en New Jersey, allá en Luisiana. No, saquemos tiempo, se saca tiempo para todo. También recuerde que hay pastores asociados. Recuerde que nosotros caminamos bajo un manto que se nos ha dado. Diga conmigo manto. Qué entusiasmo. Manto. Caramba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el manto y el llamado es espiritual, entonces, cuando los pastores asociados están conectados con uno, Dios está en el asunto. Lo mismo que yo le podría aconsejar a usted, se lo puede aconsejar el pastor Jacob o el pastor Horacio. ¿Por qué? Porque hay una conexión espiritual. No, es que yo quiero que el pastor me aconseje, el pastor Jairo me aconseje. No, pero ahí están ellos, llámelo a ellos también. Ale. ¿Quedamos claros, Pablo? Entonces, en conclusión, vamos a leer el texto que estaba aquí. Y no sé por qué cerré el libro yo aquí. Y ahí terminamos. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Amén. Póngase sobre sus pies para poder terminar. Oramos. Padre,